Hubo un accidente en el avión, y uno de los paracaídas en la cabina estaba roto. En este momento crítico, William me dio el último paracaídas. Logré aterrizar con éxito, pero mi hermana ilegítima, Juliet, fue completamente obliterada debido al accidente del avión. Después de ser rescatados, William aún decidió cumplir el contrato de matrimonio, y celebramos una gran boda. Sin embargo, durante los 6 años después del matrimonio, siempre estuvo lleno de odio, creyendo que yo era la responsable de la muerte de Juliet. Yo era considerada como su enemiga por él, y llevé una vida peor que la muerte durante 6 años. Finalmente, cuando llegó el momento del divorcio, él decidió morir conmigo en el lugar donde Juliet tuvo el accidente. Cuando abrí los ojos de nuevo, regresé al día en que el avión tuvo el accidente. Esta vez, decidí dejar la oportunidad de sobrevivir a la persona que él amaba más. Cuando me di cuenta de que había renacido, el avión ya había comenzado a temblar. El miembro de la tripulación a mi lado estaba distribuyendo paracaídas, pero cuando llegó el turno de Juliet y yo, descubrimos que uno de los paracaídas estaba roto. Después de varias vacilaciones, William aún me entregó el último paracaídas. Isabella, este paracaídas es para ti. Mirando a William, que estaba en dolor y me daba el último paracaídas, retrocedí directamente y lo rechacé, diciendo, no es necesario. William, salva a Juliet primero. Esta vez, no quiero cargar con la vida de alguien más. Quiero vivir por mí misma. Al escuchar esto, William inmediatamente soltó un profundo suspiro de alivio. Primero me miró detenidamente, y luego incluso sus cejas siempre fruncidas se relajaron, y su tono incluso estaba lleno de un poco de emoción. Inmediatamente arrastró a Juliet a su lado y le puso el último paracaídas en la espalda. Isabella, eres mi prometida, y debería haberte salvado primero. Pero como tú te has ofrecido voluntariamente a que salve a Juliet primero, entonces definitivamente no fallaré en tu encargo. Después de decir esto, inmediatamente arrastró a Juliet y saltó por la puerta del avión. Ni siquiera me dio una última mirada, como si tuviera miedo de que me arrepintiera. Es realmente ridículo. ¿Acaso cree que todos somos como él? Claramente él hizo la elección él mismo, pero comenzó a arrepentirse después de ser rescatado. Fue lo mismo en la última vida. Me dio el último paracaídas, y después de que yo salté, me cuidó minuciosamente, dejando a Juliet sola en el avión. Sin embargo, aunque contactamos inmediatamente al equipo de rescate para buscar y rescatar tan pronto como aterrizamos a salvo. Pero a una altitud de decenas de miles de metros, cuando el avión se estrelló, Juliet aún se había ido completamente. Al principio, cuando supo de la muerte de Juliet, William no mostró ninguna reacción. Incluso cuando se enfrentó a mí, solo dijo fríamente, ella es solo una persona insignificante. Incluso pudo manejar todos los asuntos relacionados con Juliet por sí mismo cuando estaba triste. Incluso el único pedido que hizo. Solo era que no podía soportar dejarla enterrada sola afuera, y dijo que todavía había un pedazo de tierra en la tumba familiar de la familia Isabella, y que ella podía ser enterrada allí. Por supuesto, accedí encantada, y también le pregunté amablemente si quería posponer la fecha de la boda. Pero, ¿qué dijo él? Tomó mi mano, sus ojos llenos de afecto, y dijo, Isabella, casarme contigo es el único deseo de mi vida. Seguramente no me pedirás que posponga la fecha de nuestra boda por una extraña insignificante, ¿verdad? Fue solo más tarde cuando me di cuenta de que era por esta llamada extraña insignificante. Que él quería casarse conmigo y llevarme a casa lo más pronto posible para torturarme. Quería que pidiera perdón por Juliet el resto de mi vida. Pero, lo obligué a hacer esa elección en aquel entonces. ¿Insistí en que me eligiera a mí? No. Entonces, ¿de qué me importa su muerte? Por lo tanto, en esta vida, le di la oportunidad de sobrevivir a la persona más querida por él, y él debería agradecerme. Mirando sus espaldas mientras saltaban sin dudarlo, inmediatamente empecé a buscar una forma de salvarme a mí misma. Después de todo, esta vez, no puedo garantizar que William se acuerde de llamar a un rescate para mí después de estar a salvo. Porque en las 2 vidas juntas, la única persona en la que William ha estado pensando es en mi media hermana, Juliet. En la última vida,
Aunque las probabilidades eran escasas, tan pronto como volvió a un lugar con señal, inmediatamente usó su teléfono móvil para contactar al equipo de rescate. Y esta vez, fue Juliet quien consiguió el paracaídas que representaba la supervivencia. Entonces, ni siquiera espero que contacte el equipo de rescate inmediatamente después de aterrizar. Me alegrará si no anuncia inmediatamente mi muerte después de aterrizar. ¿Quién hizo que la persona que amó profundamente en las dos vidas fuera solo Juliet? Y en la última vida, también descubrí después de casarme que él y Juliet se conocían desde hace mucho tiempo. Iban a la misma escuela, y ambos fueron reconocidos como parte de sus familias porque eran hijos ilegítimos. Es por eso que sintieron una fuerte conexión y hicieron un acuerdo para siempre estar juntos. Aunque estaba comprometido conmigo, era porque yo era la hija mayor legítima de la familia Isabella, y toda la propiedad futura de la familia Isabella solo sería mía. Entonces, aunque amaba profundamente a Juliet en las dos vidas, todavía elegiría salvarme por la propiedad de la familia Isabella. Sin embargo, en la última vida, William se arrepintió profundamente de elegir salvarme por la propiedad de la familia Isabella. Ahora que he hecho la elección por él de nuevo, él debería agradecerme. Ahora, viendo cómo sus figuras desaparecían lentamente, inmediatamente corrí hacia la cabina del piloto del avión. En la última vida, bajo la guía de William, también comencé a pensar gradualmente que el accidente del avión. Que Juliet se hubiera ido completamente era toda mi culpa, y pensé que había tomado la oportunidad de Juliet. Así que luego aprendí deliberadamente a volar un avión, e incluso obtuve una licencia de piloto por ello. También vi la animación de simulación de ese momento incontables veces. Consulté a muchos expertos e instructores famosos, pero cada vez que mostraba la animación de simulación a los profesores, sus respuestas siempre me sorprendían. Tanto que muchas veces cuando despertaba de mis sueños en medio de la noche, esperaba poder volver a hoy. Ahora que mi sueño finalmente se ha hecho realidad, solo me siento extremadamente emocionada. De acuerdo con la experiencia de la última vez, me abroché el cinturón de seguridad y comencé a controlar el avión para que descendiera lentamente. Después de todo, la razón por la que esto le pasó al avión era enteramente debido al próximo proyecto en la ciudad A. Tanto la familia Isabella como la familia William eran los más propensos a obtener este proyecto. Además, este avión en realidad no tuvo ningún accidente en absoluto. Solo que los miembros de la tripulación de hoy todos fueron contratados por la empresa rival, así que mintieron sobre un error. Dañaron deliberadamente uno de los paracaídas cuando los distribuían, con la intención de alterar deliberadamente los estados mentales de las dos familias para obtener el proyecto en la ciudad A. Pero ahora que he vuelto, no permitiré que la tragedia de la última vida se repita, así que me senté en la cabina del piloto, abrí nuevamente hábilmente el acelerador, controlé el timón y pedaleé. El motor comenzó a funcionar de nuevo, y se escuchó un ruido estridente en el avión. El avión, que se había estado cayendo rápidamente, ahora comenzó a dejar de descender lentamente. Incluso mostró señales vagas de levantar la cabeza. Con mi control, el fuselaje del avión también comenzó a estabilizarse gradualmente. Sin embargo, debido al descenso anterior, la altitud actual del avión no es suficiente para alcanzar el aeropuerto, y solo puede hacer un aterrizaje de emergencia. Afortunadamente, ahora no hay edificios altos debajo, sino una región montañosa interminable. Controlo lentamente el avión para que aterricara. Viendo cómo el avión se abría paso a través de los árboles en la montaña y luego los derribaba todos, finalmente se detuvo firmemente en el collado entre dos montañas. Cuando salí de la cabina del piloto y estuve de nuevo en el suelo, sentí que había renacido. Pero el lugar donde aterricé no solo se veía desolado e inhabitado, sino que también no tenía señal. De hecho, realmente no había señal en absoluto. Después de intentar llamar al número de emergencia varias veces y no tener éxito, decidí tomar las riendas de la situación. Cargué con los suministros restantes en el avión y caminé hacia el pie de la montaña cercana. Sin embargo, el camino de montaña era realmente demasiado irregular. Acababa de caminar unos pasos cuando me rasguñó la yerba silvestre en varios lugares de mi cuerpo. Viendo las gotas de sangre en mi tobillo, no tuve tiempo de limpiarlas y solo pude continuar caminando hacia el pie de la montaña. Finalmente, vi una figura en el sendero no muy lejos, y rápidamente le grité.
Ayuda. Espera, sálvame. Él me escuchó. Se volvió. Pero en el momento en que se volvió, me quedé helada en mi lugar. ¿Hermano Daniel? Sin embargo, en el momento en que Daniel me vio, sus cejas originalmente relajadas inmediatamente se fruncieron. Se acercó a mí con grandes pasos. Cuando vio las heridas en mi cuerpo, una raya de emoción imperceptible pasó por sus ojos. ¿Qué pasó? ¿Cómo has salido de la montaña sola? Solo pude explicar la historia completa. Después de escucharla, solo soltó un profundo suspiro. Quienes sobreviven a un gran desastre seguramente tendrán buena fortuna en el futuro. Te llevaré a que te vendan las heridas. De acuerdo. Pensé que me ayudaría a caminar hasta allí, pero me cogió directamente de brazos y caminó hacia el coche en el pie de la montaña. Apoyándome en su pecho, escuchando su fuerte y potente latido del corazón, una sonrisa involuntaria se apoderó de mis mejillas. Dije con algo de timidez, hermano Daniel, ¿por qué no me sueltas? Puedo caminar sola, pero Daniel me abrazó aún más fuerte. Hay muchas hierbas en el suelo, y podrían rasguñarte los pies. No tuve más remedio que rendirme y dejar que me llevara hasta el coche en el pie de la montaña y me colocara en el asiento. Luego sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios debajo del asiento, sacó el alcohol para desinfectar y frotó suavemente mis heridas. ¿Duele? No, no duele. Mirando la forma en que se preocupaba por mí, agarré con fuerza mi brazo con mi mano derecha, tratando de contener las lágrimas en las esquinas de mis ojos. Todavía recuerdo que en la última vida, cuando acababa de casarme con William, hubo una fiesta de la empresa. Las personas a mi alrededor seguían brindando una tras otra. Preocupada de que bebiera demasiado, le aconsejé que bebiera menos. Pero de repente se enfadó y me empujó hacia la torre de champán cercana delante de todos los empleados de la empresa. Los vasos en la torre de champán se derrumbaron, y los fragmentos de cristal cayeron al suelo y se rompieron. Yo caí directamente sobre los fragmentos de cristal. Los fragmentos se clavaron en mi carne, y la sangre se mezcló con el vino y se derramó por todo mi cuerpo. Solté un grito de dolor y solo me pude levantar con la ayuda de los empleados. Lo miré con incredulidad. No había ni rastro de calor en sus ojos, y dijo con un tono frío, «Duele. Debería doler. Cuando Juliet murió, no quedó nada de ella. Ella tuvo 1000 veces, no, 10.000 veces más dolor que tú. Si no fuera por ti, si no hubieras tomado su paracaídas, no habría muerto. Isabella, todo es por ti». Estuve allí en público, aceptando sus acusaciones y dejándole que me pisoteara. Fue solo a partir de ese momento que me di cuenta de que él y Juliet ya estaban profundamente enamorados, y que se casó conmigo solo por la propiedad de la familia Isabella. Ja ja ja. Me eché a reír en voz alta y lo miré como si estuviera viendo una broma. William, ¿crees que yo soy la responsable de todo esto? El avión fue sabotajeado por tus competidores, y ellos distribuyeron deliberadamente un paracaídas menos. En lugar de culparlos a ellos, me estás culpando a mí. Eres simplemente un cobarde. Después de decir esto, me volví y me fui, y fui al hospital sola a tratar mis heridas. También fue a partir de ese momento que mi relación con William llegó al punto más bajo, y él comenzó a menospreciarme en cualquier situación. Pero ahora, mi hermano con el que crecí tenía miedo de que me doliera, y sus manos eran extremadamente suaves. Tomé un profundo aliento y traté de hacer que mi voz sonara normal. Gracias, hermano Daniel. De repente, Daniel miró hacia arriba, agarró mi tobillo con una mano y me miró seriamente. Isabella, quizás tú y William no se hayan ido bien juntos, pero el contrato de matrimonio entre la familia William y la familia Isabella todavía puede continuar. Lo miré con incredulidad. Hermano Daniel, ¿qué quieres decir? Pero de repente retiró su mano, me volvió a poner mis zapatos y no continuó con el tema anterior. Olvídalo. Déjame llevarte a casa, ¿de acuerdo? Muy probablemente debido a mis propios sentimientos egoístas, realmente no quería ir a casa. Mis padres tuvieron un matrimonio de negocios. Se unieron sus fuerzas y me dieron a luz, pero después, cada uno encontró su verdadero amor.
Para mí, su hija de relación anterior, aunque ambos acordaron tácitamente entregarme la propiedad. Pero en términos de afecto, nadie estaba dispuesto a preocuparse por mí. En cuanto a William, después de casarme con él en la última vida, nunca me llevó a ninguna ocasión formal, y nunca me tocó. Cuando los demás preguntaban por mí, él simplemente me despreciaba y me menospreciaba. Incluso después de que él tomó completamente el control de las empresas de las dos familias, cortó mis dividendos legítimos, acciones y gastos mensuales de subsistencia. Entonces, viendo a Daniel que estaba revisando atentamente mis heridas, simplemente agarré su manga y hice la pinta de ser coqueta. No quiero ir a casa. ¿Puedo quedarme contigo por unos días? Viendo que él no respondía, traté de mirarlo con ojos inocentes, pareciendo lastimera. En la última vida, se fue al extranjero poco después, así que no tuve muchas interacciones con él. Pero cuando supo que iba a divorciarme, todavía volvió sin dudarlo para ayudarme. Entonces, ya sea en la última vida o en esta vida, él es alguien que me ha ayudado. Viéndome mirándolo lastimeramente, él de repente bajó la cabeza, me miró con ojos ardientes y su cálido aliento se deslizó por mi oreja. ¿Estás segura? Quedar contigo vendrá con un precio. De repente se acercó demasiado, y yo instintivamente retrocedí un paso, pero todavía olí el perfume único de cedro en él, que me hizo sentir un poco mareada. Sí, estoy dispuesta a pagar cualquier precio. ¿De verdad? De verdad. Lo miré firmemente, y él de repente sonrió. Hubo un momento de ambigüedad en el aire. Por un momento, pensé que íbamos a besar. De acuerdo. Pero entonces él de repente retrocedió y se me revolvió el pelo. Recuerda lo que dijiste. Sin embargo, al final, todavía volví a casa. El coche avanzó, y cuando pasamos por una gasolinera, yo estaba agarrando su mano y haciendo la pinta de ser coqueta, queriendo comprar un helado, cuando nos encontramos con William y el equipo de rescate que lo organizó. Isabella, realmente eres tú. ¿Estás bien? Cuando me vio, una raya de incredulidad pasó por los ojos de William, y luego me miró con alegría. Pero yo simplemente le di un vistazo frío y no solté la mano de Daniel. ¿Qué podría pasar conmigo? William me miró con sorpresa, como si no pudiera creer que había sobrevivido a decenas de miles de metros en el aire. Pero Juliet detrás de él, después de echar un vistazo casual a Daniel detrás de mí, se colocó directamente delante de William y dijo, «Isabella, ¿Daniel te salvó? Pero, ¿cómo sobreviviste a tan gran altitud? ¿Y cómo es que casualmente te encontraste con Daniel? Habéis estado en contacto durante mucho tiempo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso pensaba que yo estaba detrás de todo esto? Además, sabes claramente que Daniel ha estado compitiendo con William por la propiedad de la familia William recientemente, y sin embargo casualmente saliste del bosque con él. Isabella, ¿realmente puedes decir que todo esto no tiene nada que ver contigo? Tomé un profundo aliento y miré de nuevo a Juliet. En la última vida, aunque no quedó nada de ella, me sentí extremadamente culpable por ello. Además, aunque ella era solo unos meses más joven que yo, siempre la había tratado como una verdadera hermana. Ahora parece que esta hermana quizás no me considere como su verdadera hermana, viendo que Juliet estaba a punto de hablar agresivamente de nuevo, ya no pude aguantarlo más. Caminé rápidamente hacia ella y, delante de su mirada acusadora, le di una bofetada en la cara derecha. Bof. Juliet inmediatamente cubrió su cara y me miró con incredulidad. Incluso William al lado de ella me miró con sorpresa. Pero yo soplé el polvo inexistente en mi mano. El mundo finalmente estaba tranquilo. ¡Qué maravilla! Luego, delante de los ojos asombrados de todos, directamente levanté la mano y miré al policía que acababa de llegar. Señor policía, quiero denunciarla. Ella está difundiendo rumores sobre mí. Luego, todos fuimos llevados a la comisaría de policía por la policía. Juliet denunció a la policía que Daniel y yo estábamos unidos para conspirar en este accidente, mientras que yo les dije a la policía que Juliet nos había calumniado. Así que, en medio del enredo entre los pocos de nosotros, todos fuimos llevados a la comisaría de policía juntos.
Mientras esperábamos el interrogatorio de la policía, Juliet todavía me estaba acosando y me estaba mirando, como si quisiera sacar alguna información útil de mi boca. Isabella, somos hermanas gemelas, y William es tu prometido. Realmente eres tan despiadada que quieres que muramos. Bajé la cabeza, mirando las uñas pálidas de color blanco lunar en mis manos sin mirarla, y dije con un tono frío, has dicho tanto, ¿tienes alguna prueba? Debes saber mejor que yo las consecuencias de difundir rumores. Inmediatamente levanté la cabeza y la miré fríamente. Juliet, ¿has olvidado el destino de la última persona que difundió rumores sobre mí? Cuando estaba en el instituto, alguien estaba celoso de que pudiera obtener el primer lugar en el examen, así que difundió rumores en el colegio de que había obtenido el primer lugar por trampa. La noticia se extendió cada vez más, y finalmente mis padres biológicos se enteraron. Llamaron directamente a la policía y arrestaron a todos los que difundían rumores. Y entre ellos, algunas personas no estaban conformes y dijeron que todos habían sido ordenados por otros. Pero cuando la policía profundizó más, todos cambiaron de declaración y dijeron que lo habían hecho por su cuenta. Como era de esperar, cuando Juliet me oyó decir esto, su rostro cambió inmediatamente y se quedó allí, sin atreverse a decir nada más. Por el contrario, William al lado de ella estaba tan enojado que su rostro se puso pálido. Directamente la arrastró detrás de él y me miró con una expresión desagradecida. Isabella, ¿qué quieres decir? Los instigadores que difundieron rumores sobre ti en aquel entonces ya han sido arrestados. No uses eso para amenazar a Juliet. Lo miré fríamente, sin emoción en mis ojos. Ella simplemente expresó lo que tenía en su mente. ¿Es necesario que reacciones de esa manera? ¿Sabes tan claramente? ¿Acaso también eras una de las personas que conspiró contra mí en aquel entonces? El rostro de William cambió inmediatamente drásticamente, pero sus muchos años de experiencia en los negocios todavía le permitieron calmarse rápidamente. Inmediatamente me miró con una expresión sombría. Isabella, necesitas tener pruebas cuando hablas. Inmediatamente lo miré con una risa burlona. Entonces también sabes que se necesitan pruebas. Tú. William estaba tan enojado que su rostro se puso pálido. Me miró con voz baja y estaba a punto de decir algo más. En ese momento, Daniel había salido de la habitación de interrogatorio. Viendo esta escena, directamente se colocó delante de mí, exhalando un sentido de opresión irresistible. ¿Todavía quieres pelear? Estuve detrás de Daniel y lo miré con una expresión juguetona. William parecía estar muy enojado y lo miró a Daniel algo torpemente. Hermano, soy su prometido. Es así. Daniel se volvió deliberadamente a mirarme. El aura intimidante en sus ojos se convirtió instantáneamente en extrema ternura. Sus ojos eran tan tiernos que parecía que podían gotear agua. Es el tu prometido. Inmediatamente moví la cabeza y dije rápidamente, no, claro que no. Daniel rió suavemente. Su voz probablemente llevaba un poco de encanto, y exhalaba un aire de descuido. Especialmente sus ojos, que me estaban mirando con 1000 diferentes sentimientos amorosos. Me hizo que no pudiera ver nada más excepto sus labios húmedos. Seguramente me había hechizado. De lo contrario, ¿por qué no pude resistirme a ponerme de puntillas y presionar mis labios contra los suyos? Cuando William vio esta escena, sintió como si hubiera ovejas pastando en su cabeza. Su rostro se oscureció inmediatamente varios tonos. Los nudillos de su muñeca se retorcieron mientras los apretaba fuertemente, y nos miró amenazadoramente. Justo cuando estaba a punto de perder la compostura, la policía me llamó para tomar un testimonio. Tuvo que renunciar. Para cuando todos habían sido interrogados, la policía ya había identificado aproximadamente al sospechoso. Cuando salimos de la comisaría, ya era de noche. Tomé de la mano a Daniel y salimos lentamente por la puerta principal. Justo cuando estaba a punto de subir al coche de Daniel, William, que estaba a mi lado, de repente habló, Isabella, tus padres ya saben lo que pasó hoy y están muy preocupados por ti. Están actualmente en la villa donde vives. ¿No deberías volver a verlos? Después de escuchar esto, solo me pareció ridículo.
Estaban tan preocupados por mí que no vinieron a verme. Estaban tan preocupados que ni siquiera llamaron para preguntar por mi estado. Simplemente se quedaron en casa esperándome. Realmente estaban tan preocupados por mí. Y claramente ya habían encontrado a sus verdaderos amores. Si no fuera por el acuerdo anterior de dejar la propiedad a mí, temo que ni siquiera me darían la fortuna familiar. Quizás pensando en mi infancia, de hecho solté una risa amarga. Cuando era muy joven, no entendía por qué se divorciaron y por qué no querían verme. Así que, para verlos, estudiaba extremadamente duro y me esforzaba por obtener excelentes calificaciones, solo para que cuando tuvieran que firmar mi boleta de calificaciones, pudieran sentir un poco de felicidad. Esperaba que me dieran un poquito de amor, pero este poquito de amor era mucho menos que el que daban a sus hijos posteriores. Así que más tarde, dejé de esperarlo. Celebraría obtener el primer lugar en el examen por mí misma. En mi cumpleaños, me compraba un pastelito para celebrar que había cumplido un año más. Así fue como crecí. En la universidad, conocí a William. Nuestras dos familias eran viejos amigos, y el contrato de matrimonio se había establecido hace mucho tiempo, pero los candidatos no habían sido determinados. Mi padre se casó inmediatamente con la madre biológica de Juliet después de divorciarse de mi madre, pero luego encontró lo que él pensaba que era su verdadero amor después de casarse con la madre de Juliet. El padre de Daniel también tuvo a William con una mujer fuera después de tener a Daniel. Aunque William era un hijo ilegítimo, debido a que era un niño, aún así fue traído de vuelta a la casa familiar para ser criado. Originalmente, el contrato de matrimonio se suponía que sería cumplido por Daniel y yo. Pero cuando estaba en la universidad, William comenzó a cortejarme de forma altamente visible en el colegio. Nunca había sentido el amor antes, y me enamoré por completo del bajo su apasionado cortejo día tras día. Pensé que me gustaba y me amaba. Así que me opuse a las opiniones de la mayoría y elegí celebrar una ceremonia de compromiso con William. Al pensar en ello, incluso mis padres les caían mejor a William que a mí. Pensaban que William era capaz y astuto. Así que después de casarme con él, entregaron toda la fortuna familiar a William para que la administrara. En sus palabras, esto era su amor por mí. Así que incluso en la última vida, cuando propuse el divorcio, lo rechazaron como era de suponer. Después de todo, en sus ojos, no importaba si yo estaba viviendo bien o no. Lo que importaba era que la empresa pudiera ser administrada de forma ordenada. También sabía que desde que nos casamos, no era fácil que la familia de William y la familia de Isabella se divorciaran. Así que lo soporté año tras año. Finalmente, en el 6º año, obtuve la evidencia del mal manejo de William. Puse esta evidencia delante de él y lo amenacé para que se divorciara de mí. Pero, ¿y él? Ahora que finalmente he tenido la oportunidad de vivir esta vida de nuevo, definitivamente no haré los mismos errores. Me senté directamente en el asiento del copiloto del coche de Daniel y lo miré coqueteramente. «Hermano Daniel, ¿puedes llevarme a casa?» Daniel no se negó. En cambio, arrancó directamente el coche. Cuando estábamos casi en mi casa, me entregó su teléfono. Lo miré con confusión. Pero él habló directamente, su voz cargada de un ligero tono de majestad apenas perceptible. «Voy a venir a recogerte mañana, e iremos juntos a la casa de la familia de William para discutir el contrato de matrimonio». Rápidamente ingresé mi número de teléfono y luego devolví respetuosamente el teléfono a él. «Listo, hermano Daniel». Daniel estacionó el coche con elegancia y directamente marcó mi número de teléfono. Cuando escuchó sonar mi teléfono, abrió la puerta del coche. «Vamos. Llámame si necesitas algo». «De acuerdo, entendido». Bajé del coche. Casi en cuanto abrí la puerta, vi a mis padres sentados en cada esquina del sofá. Ninguno de ellos dijo nada, pero había una presión baja que nos rodeaba en el aire. En cuanto me acerqué al sofá, mi padre se levantó inmediatamente y comenzó a regañarme. «Ya eres tan mayor, ¿cómo puedes seguir siendo tan imprudente? ¿Sabes que cancelé una cena de negocios worth tens of millones solo para esperarte hoy? ¿Y tú, cuando aprendiste a volar un avión? ¿Por qué no lo sé?»
En su enojo, mi padre directly dio un golpe en la mesa y me señaló con furia. Juliet solo te hizo algunas preguntas en la comisaría, y empezaste a gritar y amenazarla. ¿Dónde está el porte de una hermana mayor en ti? ¿Y cuál es tu relación con Daniel? No olvides. Antes de que mi padre pudiera terminar su acusación, mi madre cogió el jarrón de la mesa y se lo tiró. Alexander. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo te atreves, un hijo ilegítimo, a regañar a Isabella? Estás olvidando el acuerdo que hicimos en aquel entonces. Alexander miró el jarrón roto en el suelo e inmediatamente dirigió su enojo hacia mi madre. He roto el acuerdo. Aunque tengo a Juliet, ¿no he dejado la mayoría de la propiedad a Isabella? Pero tú. Al ver que su discusión se estaba volviendo cada vez más intensa, ya no podía soportarlo y grité directamente, basta. Dejen de discutir. Si quieres seguir discutiendo, ve afuera y hazlo. Ambos se quedaron paralizados por un momento y luego volvieron al estado en el que estaban cuando entré por primera vez en la casa. Al ver que ambos estaban en silencio, me senté en el sofá del otro lado y dije francamente, quiero cancelar el contrato de matrimonio con William. No puede ser. En cuanto dije esto, mi padre se negó firmemente. Inmediatamente dijo, el contrato de matrimonio entre ti y la familia de William fue establecido desde que eras una niña. Es imposible cancelarlo solo por un asunto tan trivial. No estoy de acuerdo. No es solo que no estás de acuerdo. Solo quieres que Isabella se case con William con nuestra propiedad y luego dejes que tu hijo ilegítimo la herede. Mamá. Mi madre estaba completamente enojada y señaló a Alexander para acusarlo. No creas que no sé. Tu hijo ilegítimo ha estado coludido con William hace tiempo. ¿Qué planes tienen ustedes dos? Lo miré sorprendida. Ella sabía. Si sabía, ¿por qué todavía quería que me casara con William? Ella claramente sabía todo. ¿Por qué todavía se negó a mi solicitud de divorcio en la última vida? Mi madre dijo torpemente, casarse con alguien es lo mismo. Al menos William tiene las habilidades para administrar bien la empresa. Si tienes un candidato mejor, también puedo apoyarte en cancelar el compromiso. Sonreí amargamente en mi corazón. Resulta que realmente no me amaban en absoluto. Así que me levanté directamente e informé a ellos, no estoy cancelando el contrato de matrimonio con la familia de William. Quiero cumplir el contrato de matrimonio con Daniel. Alexander quería decir algo más, pero al ver que mi madre no estaba de buen humor, tuvo que renunciar. Al día siguiente. En cuanto me levanté, vi el coche de mi madre estacionado en la puerta. Cuando me vio bajar, me hizo un gesto para que subiera al coche. Vamos, te llevaré a la casa de la familia de William. El coche condujo todo el camino. Cuando llegamos a la casa de la familia de William, Juliet ya había llegado un paso antes que nosotros. Al ver entrar a mi madre y a mí, inmediatamente agarró el brazo de William ostentosamente y me miró a mi madre con una expresión triunfal en sus ojos. Mi madre solo le dio una mirada burlona y declaró directamente el propósito de nuestra visita. La abuela de William me quería mucho, pero la madre de Daniel era la madre biológica de William. Sin embargo, ahora ella no tenía la última palabra. Pero cuando William escuchó lo que dije, inmediatamente agarró mi mano. ¿Quieres romper el compromiso con la familia de William? Retiré mi mano. Antes de que pudiera decir nada, Daniel se acercó a mí desde la escalera y tomó mi mano. No es romper el compromiso con la familia de William, sino contigo. Ella es ahora mi prometida. William miró fijo nuestras manos entrelazadas y dijo en voz baja, ¿por qué? Me eché a reír y miré a sus ojos, diciendo, ¿por qué? ¿No lo sabes muy bien? Tu amada Juliet está ahora sana y salva a tu lado. No deberías estar contento. Un rastro de pánico immediately en los ojos de William, y luego me miró con sorpresa. Él sabía, y yo también sabía. Solo era nuestro secreto compartido. Al ver esta situación, la abuela de William del lado solo pudo decir impotentemente, Isabella, este asunto es realmente una falta de nuestra familia hacia ti. No te preocupes.
Cuando te cases con Daniel, las acciones a mi nombre serán transferidas a ti en ese momento. Inmediatamente me volví hacia la abuela de William felizmente y dije, gracias, abuela. A más tardar, a las 10 de la mañana de hoy, pediré a alguien que anuncie esta noticia. Después de decir esto, salí de la casa de la familia de William con Daniel. Pero no me esperaba que William me persiguiera. Isabella, puedo explicarte la razón por la que hice eso en aquel entonces. Me volví directamente y subí al coche de Daniel. Bajar la ventanilla y lo miré con burla. Te arrepintiste profundamente en aquel entonces. Ahora debes apreciarla más. En cuanto terminé de hablar, la ventanilla se elevó lentamente. Daniel tomó mi mano y dijo, no le des tanta importancia. No se lo merece. Sí, tienes razón. Volví a tomar su mano. Pasé todo el día dándome vueltas con Daniel en su casa. Cuando llegó el día siguiente, empacé mis cosas y me preparé para ir a trabajar. En la última vida, aunque aterricé a salvo, todavía estaba bastante asustada, así que no pude ganar el proyecto en la ciudad A. Pero William, sin un competidor, ganó con éxito el proyecto en la ciudad A. Al final, el proyecto en la ciudad A duplicó directamente sus activos. Esto es suficiente para probar que este proyecto es realmente excelente y no se puede elogiar lo suficiente. Naturalmente, no lo perderé. Justo cuando estaba tan ocupada que apenas podía mantenerme en pie, Juliet vendría a mi empresa a buscarme. Isabella, William realmente necesita este proyecto. Pues no. Le dije que no directamente. En la última vida, no era tan tonta como para pensar que realmente eran inocentes. Si no fuera por mi sosteniendo evidencia en contra de William para amenazarlo con divorciarme de él. Pero justo cuando estábamos a punto de ir a divorciarnos, de repente cambió de opinión, me mató con un cuchillo y luego incendió la villa. Temo que no sepas cuánto tiempo me habría torturado. Él dijo que le debíamos todo esto a ella. Pero de principio a fin, fue él quien tomó las decisiones. ¿Qué tiene que ver conmigo? No quería entrelazarme demasiado con ella y directamente la eché fuera. Mientras me esforzaba por este proyecto con todas mis fuerzas, William tampoco estaba ocioso. Me llamó un sinnúmero de veces todos los días. Cuando bloqueé uno tras otro de los números y directamente lo amenacé de que llamaría a la policía si continuaba, finalmente dejó de molestarme por un tiempo. Finalmente, después de 2 meses, con mis esfuerzos incansables, finalmente gané el proyecto en la ciudad A. Durante la celebración, Daniel y yo nos excedimos, y él me empujó directamente en la cama y hicimos el amor toda la noche. Como resultado, cuando me levanté de la cama al día siguiente, todavía me sentía dolorida por todo el cuerpo. Incluso cuando logré llegar a la empresa, ya no tenía fuerzas. Justo cuando estaba a punto de ir a la oficina a descansar, vi a William arrodillado de rodilla delante de mí, sosteniendo un ramo de flores. Isabella, realmente sé que me equivoqué. Por favor, perdóname, ¿vale? No quería prestarle atención y solo quería volver a la oficina a dormir un rato. Dije enojada, si estás enfermo, ve al médico. No me molestes. Al ver que estaba a punto de irme, William se levantó directamente e intentó agarrarme, pero accidentalmente se quitó el pañuelo de seda de mi cuello, mostrando una gran mancha de marcas rojas en mi cuello. Isabella. Le quité directamente el pañuelo de seda de la mano. Estás loco. William no se rindió y me miró. Isabella, realmente me arrepiento. Realmente sé que me equivoqué. Siempre y cuando estés dispuesta a perdonarme, haré lo que quieras. Me eché a reír burlona, lo miré abajo y dije en una voz que solo los dos podíamos oír, ¿qué es lo que te arrepientes? ¿Arrepentido de tratarme así en la última vida? ¿No sabes que el afecto tardío es más barato que la yerba? El color se le quitó inmediatamente del rostro a William, y me miró con una cara pálida. Estaba a punto de pasar por delante de él y dirigirme directamente a la oficina, pero él directamente me rodeó y corrió hacia el cristal. La mitad de su cuerpo ya estaba fuera de la ventana. Isabella, si no quieres perdonarme, preferiría saltar ahora mismo. Lo miré sin saber qué decir.
Antes de que pudiera decir nada, Daniel Suddenly apareció detrás de mí, tomó mi mano y me abrazó fuertemente en sus brazos. Está bien. Si saltas ahora, tu madre será echada mañana. Tú. William me miró con incredulidad, como si no esperara que el generalmente amable Daniel lo amenazara directamente de esta manera. Solo pudo bajar de la ventana con disgusto. Antes de irse, incluso me dio una mirada llena de desgano. No me importó. Después de todo, la boda entre Daniel y yo pronto fue puesta en marcha. Había tantas cosas que hacer de la boda que cuando volví a escuchar noticias de William de parte de mi amigo, realmente sentí que había estado alejada de ese mundo durante mucho tiempo. Mi amigo dijo que William había sido forzado a ir al extranjero por Daniel y preguntó si yo sabía algo al respecto. Me negué con la cabeza. Recientemente, he estado ocupada con los asuntos de la empresa durante el día y arrastrada por Daniel a hacer el amor por las noches. Realmente no tengo energía para preocuparme por tales cosas. De mi amigo, supe que mi padre había encontrado otro verdadero amor. Este verdadero amor incluso le dio a luz un hijo. Dado que siempre había sido algo patriarcal, inmediatamente abandonó a la madre de Juliet. Celebró una boda con este verdadero amor. Al ver que estaba siendo abandonada, Juliet simplemente dio un paso más y robó directamente todo el dinero de la empresa de William y se llevó a su madre al extranjero. William no tuvo más remedio que hacer un trato con Daniel. Siempre y cuando Daniel se llevara a su madre al extranjero, Daniel le daría una suma de dinero para que él y su madre pudieran pasar sus últimos años en paz. Sin embargo, no me esperaba que el día de mi boda con Daniel, recibiera la noticia de que William había sido encarcelado. Naturalmente, William no se negaría, así que se llevó a su madre al extranjero. Él y Juliet realmente tenían un destino especial. De lo contrario, no se habrían encontrado en las calles de un país extranjero. Cuando los enemigos se encuentran, naturalmente son extremadamente hostiles. En los países extranjeros, nunca se prohíben las armas de fuego. William le disparó directamente a Juliet y la mató en la calle. Él mismo también fue arrestado por la policía en el acto. Pero todo esto ya no tiene nada que ver conmigo.